Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana, siempre en compañía de la directa amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, está el periodista Manuel Brito. Buen día, Brito. ¿Cómo están las cosas? Buenos días, Alexander, a los dominicanos donde quiera que se encuentren. Buenos días, como todos los viernes. Estamos compartiendo este día con una agenda bastante activa a nivel no Una agenda solo política, ¿eh? de la República Dominicana, sino también a nivel internacional, con muchas preocupaciones, muchas tensiones. Y así está en estos momentos el mundo con este problema del virus que la Tú sabes que Organización Mundial de Salud ha tenido que declarar estado de emergencia. emergencia internacional. Tú sabes que ahora que tú mencionas ese Coronavirus. la verdad es que eso está causando mucha preocupación en el mundo. Porque si en China, un país que tiene un fuerte sistema sanitario, ya van 170 muertos y miles de infectados, incluso hay, creo que son unos 700 que están en un estado crítico. Pero si eso es en China, y los chinos ayer decían que ellos están en capacidad para enfrentar y controlar el brote, pero ya hay casos reales, aunque bajo control, en Japón, en Corea, en Estados Unidos. En Brasil hubo 4 sospechas, pero después se estableció que no era el coronavirus. Y la preocupación, decía el representante de la OPS, decía él que la preocupación de los organismos de sanitario internacional es que este brote llegue a un país que tenga un frágil sistema sanitario. Y yo digo e insisto, si eso fue en China, hay que imaginarse que un problema de ese tipo llegue, como fue el caso del ébola, que llegó, que copó varios países del África y provocó una preocupación internacional y mató a mucha gente. Si en China van miles de afectados y 170 muertos, imagínense que ustedes que esa enfermedad se expanda al África. Estos países que tienen una frágil economía, la República Dominicana, que depende mucho de los servicios. Imagínense ustedes, aquí detectan, aunque sea un caso, uno solo, e inmediatamente se desploma el turismo y la zona franca, porque miren cómo incluso uno de los representantes de la OMS decía que no hay que dejar de ir a China por eso y que no hay que suspender el intercambio comercial con China. Pero, por ejemplo, varios países ya cerraron su frontera con China. Sellaron su frontera con China varios países para evitar el trasiego de personas. Por ejemplo, cuando aquí se dio el caso de, ¿cómo es la cosa esta que afecta? Cólera. El cólera que afectó a Haití. Aquí al gobierno, la sociedad le exigió de manera permanente que selle la frontera con Haití. Eso no fue posible. Al poco tiempo, ya aquí en la República Dominicana teníamos el cólera. Aquí en esta isla, si se detecta un caso de ese coronavirus,
se va a la isla entera. Y yo creo que en Haití no quedaría un solo ciudadano. Porque el solo hecho de pensar que en China hay que ver el rápido avance que ha tenido esa enfermedad. Aunque hay que decir también que los científicos están avanzando rápidamente, principalmente en Australia se pudo establecer que a través del azúcar se puede controlar el avance de, no sé de qué forma, de esos virus. Pero y ya los científicos están trabajando rápidamente en una especie de vacuna contra el llamado coronavirus. Pero yo lo que digo es que si eso se sigue expandiendo en el mundo y llega como preocupa a la OMS, a un país frágil, fácilmente el planeta... No, y esa fue justamente la razón de los expertos que fueron convocados sobre el tema por la Organización Mundial de la Salud para la declaratoria internacional de emergencia internacional. De emergencia por el hecho mismo de un aspecto muy particular, según se ha dado a conocer, de que se había manifestado casos fuera de personas que tuvieran procedencia de China. Y en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró hoy la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan, ya más de 8.000 en cerca de una veintena de países, aunque el 99% que los casos se han diagnosticado han sido dentro de China. Un comité de emergencia de 15 expertos convocados por el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró esta alerta tras haberla descartado hace una semana ante la aparición de varios contagios entre humanos en países como Alemania, Japón, Estados Unidos y Vietnam, en pacientes que no habían viajado a China. Se recuerda que es la sexta ocasión en que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de gripe H1N1 en el 2009, en la República Democrática del Congo en el 2019 y en el caso del polio en el 2014 y el virus Zika en el 2016. Y esta vez se está declarando esta emergencia internacional por la preocupación es muy puntual de dos razones esenciales, según el presidente vocero de la Organización Mundial de la Salud. Una es de haberse detectado casos de personas que no tienen ningún vínculo con China, ni habían viajado a China, y por tanto esto es una señal sumamente de alerta. Y la otra es el hecho de que cualquier país que no tenga la capacidad sanitaria para detectar con un protocolo de enfrentar estos casos y que esto pudiera de manera dramática afectar a cualquier nación. Imagínense un país del nivel, como ha señalado Alexander, de China, y hay estas dificultades, incluso al punto que el propio presidente de la Organización Mundial de la Salud ha tenido que observar
que la declaratoria internacional de emergencia no está estimulada ni por una preocupación que pudiera estar sustentada en un mal manejo, en una falta de capacidad y de las condiciones científicas y logísticas que pudiera tener China para los fines de dar un manejo adecuado a la situación, sino por lo que se observa de otros países con un sistema sanitario débil y que una situación de esta naturaleza lo abata. Entonces, por ahí está esta situación. Y era lo que decíamos en un programa, que la instancia de esa enfermedad es un vuelo, Alexander, de ir o venir a un lugar donde haya una persona afectada o un barco. Esa es la situación, aunque se ha observado un manejo por la misma Organización Mundial de la Salud de que esto no tenga, a pesar de la alerta, un impacto de alarma, de no cerrarse fronteras ni situaciones que afecten el comercio internacional, porque imagínese usted el caos, donde están de manera transversal ligadas todas las naciones, las grandes y las pequeñas. Pero bueno, está la alerta y cuidadito. Me llamó la atención, Alexander, un caso como este, ya como está la situación, como en un primer momento el ministro de Salud Pública dijo, es verdad que no tenemos esa amenaza así de esos casos, pero como descartar, por lo mismo que yo digo, es cuestión de un vuelo y de una situación. Usted lo que tiene que decir, nosotros bajo la alerta internacional, la situación de un caso de esa naturaleza, como estamos tan transversalmente ligados y estas relaciones, es prepararnos con las posibilidades que tenemos y tomar las medidas pertinentes que nos permitan un protocolo a nuestra capacidad sanitaria a los fines, ¿verdad?, de enfrentar cualquier situación y orientar. Pero no ver eso porque después viene el juidero y pasa lo del Pillo Báez, cuando el ciclón. Sí, mira, pero... amigo de nosotros, el Pillo. Es así como tú dices, pero hay que tener cuidado con los rumores. Y una de las cosas de las que dicen los organismos internacionales es que hay que evitar en una cosa como esta los rumores. Aquí el sistema de salud, el sistema sanitario de aquí de este país está desmantelado. Porque todo el mundo sabe que este gobierno cuando subió cerró 58 hospitales en todo el país, supuestamente para reconstruirlo. Y lo cerró todo a la misma vez. Yo siempre he creído que en la gerencia lo más importante, en la gerencia usted va priorizando. Eso es lo que yo tenía entendido, pero este gobierno cerró 58 hospitales de golpe. Y han ido abriendo algunos ya, pero todavía hospitales, por ejemplo, como el Padre Villini está cerrado. Hay una noticia en uno de los periódicos que dice que aquí las clínicas no tienen un pabellón para, ¿cómo es? Cuando un pabellón para pacientes delicados que tengan estas enfermedades. Y aislarlo para de aislamiento, un pabellón de aislamiento. Para su cuarentena. Exactamente. La palabra. Un pabellón de cuarentena, de aislamiento. Aquí las clínicas no tienen eso. Yo no sé si los hospitales lo tienen. Dice uno de los funcionarios de la OMS que hay que evitar los rumores y eso. Yo digo que la gente tiene, en un asunto tan delicado como este, la gente tiene que ponerle atención nada más a las informaciones que salgan de las autoridades, de los organismos competentes, de la OPS, de la OMS. Miren el caso que se está dando. Muchos países, como yo decía, han cerrado su frontera con China y muchos otros países han cortado el intercambio comercial. Hay hoy, en la prensa trae también, no recuerdo qué país fue, que cortó todos los vuelos desde China. Es decir, este coronavirus va a tener un impacto demoledor en la economía mundial. En la economía china en principio. Sí. Que China en este momento ha venido haciendo de
de locomotora Del de comercio. la economía mundial. Gente de todo el planeta está yendo a China a comercializar y a buscar negocios, a hacer negocios. Pero usted puede estar seguro que todos esos viajes están suspendidos. Pero además, ese coronavirus afecta a China en un momento fundamental para China. Y es que en esta temporada es que se celebra el Año Nuevo Chino. Y van muchos países, muchos turistas del mundo a ver y a disfrutar de esa celebración. Bueno, pues las autoridades tuvieron que suspender eso. Yo no creo que a nadie se le ocurra, solo a los que trabajan en actividades sanitarias, pero yo no creo ya que a nadie se le ocurra coger para China a hacer turismo. Eso que le está pasando a China, le está pasando a un país grande, a la segunda economía del mundo, a un país que tiene que en sí mismo es un mercado, un país que en sí mismo es un mercado. Y podrá, la mercancía que no pueda colocar en el mundo, podrá venderla o distribuirla dentro de su propio territorio. Pero los países tienen que tomar medidas drásticas, radicales, para evitar, porque si un obrero chino tiene esa enfermedad y tose encima de un juguete o de cualquier artefacto, tose y se le queda el virus y después ese juguete o ese artículo lo exportan a otro país del mundo. Porque fíjense que ya hay contagio en otros países, tanto en Vietnam, en Estados Unidos. No, pero los países que circundan a China, hay contagios en varios, que de personas que ni siquiera han salido de su país y de personas que no han tenido contacto con chinos. Sí, Vietnam se menciona, en Japón con algunos casos. Ni de personas, hay Corea, y ni de personas, ni han tenido contacto con personas que salieron de China, pero han resultado infectados. ¿Cómo se infectaron? Entonces ahí es donde está la gran situación. Por ejemplo, si este lente lo hacen en China y le tosen encima o le ponen la mano sucia del virus y después portan eso, yo no sé qué tiempo durará ese virus vivo en un artículo seco. No sé qué tiempo durará vivo. Pero cualquier artículo puede ser un hospedero para un virus de esa naturaleza. Y pienso que no creo que esa propagación vaya a ir muy lejos, porque estamos hablando de un país como China que tiene un fuerte sistema sanitario y los que han resultado afectados son países también con serios controles sanitarios. Pero yo pienso que las autoridades de todos estos países deben de empezar a informar, a educar, a concienciar a la población de lo grave que es esta amenaza. Más nosotros, que tenemos Haití ahí al lado, yo no sé cuál es el intercambio comercial de Haití con China, pero en Haití no se puede descartar nada. En Haití no se puede descartar nada. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Sí, de evitar que gran preocupación. Que ese virus llegue, sí. Con estas debilidades sanitarias. Por lo menos aquí en América Latina no se ha detectado el primer caso. Y en el continente los únicos 2 o 3 casos ha sido en Estados Unidos, que tienen toda la capacidad para frenar cualquier propagación. No, y han montado un protocolo con sus ciudadanos en la zona de China. Oye, Alexander, este asunto, la Junta Central Electoral rechaza instancias del PLD que impugna candidaturas municipales. ¿Qué te parece? Se establece que el Tribunal Electoral consideró que el expediente debe conocerse en el Tribunal Superior Electoral.
Asimismo, la Junta aprobó que los partidos reciban dicha contribución. Bueno, ahí están esa situación de la Junta Central Electoral, que también ha anunciado controles en lo que es el protocolo para el proceso electoral con los equipos y llevar a cabo todo lo que ha venido siendo la preocupación que tienen los partidos y que tiene el país alrededor de la Junta Central Electoral. La realidad le ha puesto una camisa de fuerza a la Junta para que vaya poniéndose en cintura. Eso es así, Alexander. Aquí hay cosas que se están produciendo y han sido asumidas como preocupación de parte de la Junta, que no lo tenían en la agenda, a pesar de un mandato de la propia ley electoral. ¿Usted entiende qué quiero decir? En términos gerenciales, en términos de su propia responsabilidad, en su esquema del accionar para que el proceso sea transparentado, aunque esto no significa que lo que se ha hecho, lo que se vaya a hacer y lo que se pueda estar haciendo es una garantía de 100% de que las cosas se van ahí a producir como Dios manda. Eso así hay que verlo, ¿verdad? Pero sí estar no conforme ni verlo desde el punto de vista conteste, pero un poco esperanzado y estar a la viva, estar pendiente, monitoreando sin pavilar. Óigame, Alexander, sin pavilar, que las cosas que se tienen que hacer por mandato de la ley, por sugerencia que es normal y que más son las que se presentan en el camino, que los partidos observan y los técnicos y que hay que hacer en aras de que las cosas salgan bien, que se hagan. Porque la Junta en su esquema, como parte de un compromiso visible, burdo, si se pudiera así señalar, así como se oye, burdo, sin ningún tipo de requemor ni de preocupación, está actuando y ha actuado, y el referente que ya no se deja de decir del 6 de octubre, es de estar comprometido de un solo lado. Y la comunidad internacional, la preocupación de la oposición, de manera muy particular, que ha llevado ese discurso muy fuerte, directo y estricto del expresidente Fernández con respecto a que se transparentice el accionar y que la Junta se gane su confianza con hechos claros y transparentes. Eso ha logrado a que las cosas se vayan produciendo con una clara preocupación de que se cumplan las cosas y tengamos un proceso como Dios manda, porque ya la coyuntura electoral, el ambiente no aguanta otro abollado. Alexander, usted lo oye como lo estamos diciendo, no aguanta otro abollado, porque ya no le cabe más golpe. ¿Qué usted dice de eso, mi compañero? Mira, Brito, esa noticia, ayer incluso... ¿Cuál, la de la Junta? Sí, que objetó los 176, declaró inadmisible las 176 objeciones que hace el partido de gobierno. Nosotros ayer, Lindsay y yo veíamos eso y entendíamos, coincidíamos en que se trataba de una acción más política que jurídica. ¿De parte de la Junta? No, de parte del PLD. Del partido de gobierno. Sí, una manera de crear ruidos y accidentar situaciones y crear molestias, una situación. Uno de los instrumentos políticos que el PLD ha puesto en marcha en este proceso ha sido la manipulación. Como el PLD sabe que no tiene la razón y sabe la situación de inconformidad que hay en la sociedad con ellos, y saben que están muy mal ante la sociedad,
Entonces el PLD está apelando a la manipulación de la sociedad. Para ganar tiempo en muchas cosas, con este tipo de desinformaciones y de incidentes. Y desinformar. De chicanas. Tú sabes que en la guerra... Como se dice en algo jurídico. Sí, tú sabes que en la guerra lo primero que se pierde es la calidad de la información. Bueno, el PLD... El rumor falso. Sí, el PLD está apelando a eso, a la manipulación, a la desinformación. Y esto de objetar 176 candidaturas y llevarlo a la Junta Central Electoral cuando ellos saben, claro que lo saben, que la Junta ya no tiene calidad contenciosa, que la calidad contenciosa en términos electorales la tiene Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral. Entonces, es una forma del PLD querer manipular a la sociedad, desinformar a la sociedad con eso. Si ellos tuvieran una verdadera intención de impulsar una descalificación de esos candidatos, o si fuera real, entonces ellos no lo llevaran a la Junta, lo llevaran al Tribunal Superior Electoral, y ahí eso se convertiría en un caso. Pero ¿qué está pasando? Que el PLD, a sabienda de que va a ser duramente lacerado, tanto el 16 de febrero como en mayo. Entonces el PLD está desinformando, está tratando de desinformar a la sociedad. Y es una forma, por ejemplo, de decirle, Manuel Brito es candidato por Azua, pero Manuel Brito es un tránsfuga, Manuel Brito no puede ser candidato, Manuel Brito. Entonces, tratar de descalificar a Manuel Brito con un tema falso. Entonces, eso es una manipulación del PLD. Yo creo que eso no le va a llegar muy lejos. Sin embargo, es un instrumento que se presta a que gente de poca formación la crea. Y voy a poner un ejemplo claro. El PLD, desde que Leonel se fue de esa organización en octubre pasado, ha venido llevando una instancia y le tumban esa y suben otra, y le tumban la otra y ponen otra y se han mantenido en eso. Y ellos saben que nada de eso va a prosperar, porque ellos saben, la dirección del PLD sabe, que los derechos constitucionales no se transan. Y que por vía de consecuencia, todas esas instancias, todas esas sentencias van a ser favorables a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández tiene, al igual que Manuel Brito, al igual que el Coquero, que todo el mundo, que los empresarios, todo el mundo, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos constitucionales. Entonces, en esa misma condición, a excepto de los policías y militares que no pueden votar, todos podemos ser elegidos, todos podemos elegir y ser elegidos. Entonces, ¿qué pasa con Leonel Fernández? Que es candidato presidencial por la fuerza del pueblo, y entonces una forma de atacar esa candidatura y de mantenerla frenada, de evitar que crezca, es con esas instancias judiciales. Y lo llevan allí, y presionan por aquí. Entonces, eso mismo es lo que está intentando el PLD con esto de llevar 176 candidaturas a la Junta Central Electoral. Es una forma de buscar un mecanismo de freno a esa candidatura, porque el PLD está muy mal en términos electorales. Aunque ustedes vean que el PLD da una encuesta diciendo que tienen 99%, que tienen 98%, que se van antes de la primera vuelta y todas esas cosas. Todo eso no son más que mecanismos políticos para mantener o para tratar de frenar a ciertos candidatos que ellos ven que le van a ganar a sus prospectos. Como es el caso de Hanoi en San Juan, que todo el mundo entiende que Hanoi va a ganar la sindicatura en San Juan de la Maguana por los niveles de aceptación que tiene. Y entonces, en esa instancia la incluyen a ella como una forma de afectarla ahí en San Juan, pero incluyen al otro y así, y es una forma de tratar de frenar, e incluso le llaman tránsfuga.
y eso de tránsfuga tiene un... Miren, yo recuerdo cuando Emanuel Esquea Guerrero fue presidente del PRD. Emanuel Esquea Guerrero desató una guerra fue contra el transfugismo político. Porque habían a ciertos dirigentes débiles del PRD se los estaban comprando. Pero ¿qué es lo que es un tránsfuga? Un tránsfuga vendría siendo como que Manuel Brito salga diputado y después que diputado diga, no, ya yo soy diputado. Y se elegido va, por un partido. Y se va de ese partido para otro. Se vende, se compra. Pero entonces el PLD quiere estigmatizar como tránsfuga a todo el que... Mira, Alexander, el criterio de estar vendiéndose la idea por parte del candidato y en el entorno del candidato del gobierno de un escenario de primera vuelta es un adefesio, porque no es que tú digas que va a ganar, que va a perder, que te queda en el medio, en el centro y que promueva un aspecto desfavorable de tu dinámica y tus aspiraciones. Pero no es menos cierto que es peor el que tú dimensiones y proyecte dentro de la realidad y la lógica de una coyuntura, de un momento político, un manejo que se vea más allá de esa posibilidad. Y eso solo está sustentado en el plan B de un condicionamiento y de vender en la población ese código, ese lenguaje, esa idea, con el fin de que, como estábamos acostumbrados, estamos proyectando, estamos acechando una oportunidad en aras de esa situación, que de alguna manera una franja importante de la población asocie que esos falsos resultados estropeados se correspondió con un discurso previo que había y que eso era una realidad. Pero nosotros, que desde que se institucionalizó, se legitimó el escenario, el proceso de segunda vuelta en este país, y uno que ha visto ese escenario, en qué coyuntura y en qué ambiente uno lo observa y se da esa dinámica, venirle a uno a decir, ¿verdad?, de que estoy en un escenario de primera vuelta, cuanto ni en un escenario de segunda vuelta ese candidato está compitiendo y tiene esa aceptación popular y ese posicionamiento. Uno que analiza eso, que lo ha vivido y que sabe con qué nivel de potencialidad ese partido y ese candidato de ese partido está en esas condiciones. Fíjate que incluso el PRM y su candidato, que ha quedado solo en el escenario político como una organización de oposición con un nivel de fortaleza y que salió casi con un 35% en el proceso electoral pasado, se produce una ruptura, una situación en el PLD, el gobierno con todos los escándalos habido y por haber en todos los ámbitos, en todas las áreas de corrupción, de situaciones de funcionarios, de todo. Ha habido una amalgama de situaciones que afectan de manera directa la imagen de la gestión del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para ser de manera coyuntural aprovechado por un candidato que tenga la capacidad de catalizar esa situación y proyectar un verdadero y efectivo escenario de primera vuelta. Y aún así, Luis Abinader no lo ha logrado, al punto que hubiera estado de haber tenido la capacidad política el PRM y él como candidato, una proyección, de verse hasta las elecciones del 20 como hasta un formalismo. Óigame, señores, yo le voy a decir una cosa. Después del 6 de febrero, oiga lo que le va a decir Manuel Brito, anoten por ahí, busquen libretica y lapicero,
Y no es que esté una bola de cristal ni clarividente. Ahora, valga la inmodestia, efectivo en el análisis. Mire, óigame, después del 6 de febrero, el 17, ¿usted sabe lo que se da cuando pasa una mano de dominó? ¿Qué es lo que se hace? Que se baraja y se comienza de cero. Alexander, el proceso comienza desde cero. Ahí entra un escenario político que el que tenga más saliva, ¿qué es lo que come más que? Más alta. Bueno, ya usted lo dijo. Entonces, a partir de ese escenario, se crea un ambiente político, que ahí es que se va a saber quién es quién, se lo digo yo. Y el escenario no estará a favor del candidato del gobierno, porque no tiene las condiciones de debate, ni la formación política, ni de Estado, aunque quieran venderlo como el gurú de la gerencia, sí quien no. Y fíjense que no es tan así, porque mira el cuestionamiento que hay con el asfalto, y fíjense que esa institución ahí la manejaban otros técnicos, no así con la efectividad que se quiere vender como otros políticos y a otros servidor público se quiere vender como el gurú de la gerencia. Eso no es así, tan así. Entonces, ese escenario se verá totalmente distinto y cambiado a partir del 17 de febrero, cuando pasen las elecciones municipales. Pero mira, entonces, ahí entra un escenario distinto que no estará ni tan favorable para Luis Abinader, que no ha demostrado esa capacidad y luce frenado, esa es la verdad. Y no estará para un escenario por las condiciones y las características del candidato presidencial del gobierno, por los cuestionamientos que ha tenido desde el punto de vista de manejo de transparencia, de corrupción, por no manejar un discurso y un contenido que pueda la gente comprar, por ser un adefesio de una decisión en la manera que se impuso esa candidatura, y cuando la gente traslade su mirada a los candidatos presidenciales y vea en el debate, en una coyuntura económica, política, democrática que vive la República Dominicana y el mundo, va a exigir de un timonel, va a exigir de un navegante que tenga experiencia de conducir la tripulación en turbulencia en alta mar. Fíjate que Cristóbal Colón no fue una situación fortuita de que la reina Isabel la Católica lo tomara en cuenta para ese viaje. Cuando le presentaron el proyecto, se pensó en él. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Porque era buen mozo, era un hombre fuerte, con condiciones para aguantar solo y simplemente la resistencia. No, porque ya el hombre había tenido experiencia para esa gran empresa, como se le llamó. Óigame, Alexander. Capacidad de navegante. ¿Está bien el simín? Bueno, dele para allá. Mira, Brito, la encuesta Galo, yo digo que yo creo en todas las encuestas, en todas, hasta incluso las maquilladas. Lo que uno tiene que tener es la inteligencia suficiente como para saber, para entender, para leer la encuesta y ver lo que sirve y lo que no sirve. Y hay cosas en las encuestas que uno tiene que no importa quién la haya hecho, uno sabe que son ciertas. Y hay otra que aunque la haga Jesucristo, uno sabe que esa encuesta está manipulada. Entonces yo por eso digo que yo creo en todas. Yo lo que tengo, la veo con pinza, veo los datos con pinza, con cierto cuidado. Por ejemplo, la encuesta Galo dice que el 65% de la población entiende que el PLD no debe ganar las elecciones, que el PLD debe de salir del poder, que el 65% de la población entiende que de los grandes males que se han acumulado en el país, el PLD es el responsable.
y por eso el 65% de la población cree que el PLD debe salir del poder. Ese, por ejemplo, es un dato que yo lo creo, porque uno lo siente en la sociedad. Pero además este troglodismo, esta efervescencia, esta arrogancia, esta prepotencia de los principales funcionarios del gobierno frente a la sociedad y frente a los reclamos y frente a las críticas, le dice a usted que ya ellos saben que lo van a sacar del poder, que el PLD sabe que no tiene oportunidad de mantener el control del Estado. Y por eso ustedes ven que ellos sacaron una encuesta ayer o antier que decía que ellos van a ganar tal sindicatura, que van a ganar aquella y que van a ganar aquella. Bueno, pero algo tienen que hacer porque saben que lo van a sacar del gobierno. Y como lo van a sacar del gobierno, están tratando ya en forma desesperada de por lo menos agarrar algunas alcaldías para ellos utilizar esas alcaldías para mantener su trabajo político. Pero yo creo que el PLD está quedando muy mal frente a la sociedad. Lo que el PLD está haciendo en la sociedad es muy lastimoso. Esa gente se ha ensoberbecido. Esa gente han abusado hasta de sus propios compañeros. El PLD ha sido implacable hasta con la gente que le dieron vida, que lo convirtieron en una organización importante. Fíjense que el gobernador del Banco Central dice la economía va a crecer 5.1%. ¿Y qué dice el 63% de la población? A mí eso no me va ni me viene, que la economía crezca y que crezca y que crezca. Porque el gobierno ese crecimiento lo está dirigiendo a favor de los ricos. Y eso es lo que, y eso es lo que percibe la gente. Pero la gente percibe eso porque es una realidad tan lacerante que lo sienten día a día. Cuando una familia se levanta y no tiene con qué desayunar a sus hijos antes de irse para la escuela, o que un trabajador antes de irse a sus labores no tiene cómo tomarse aunque sea un vaso de leche. La percepción viene de ahí, de una realidad. Yo veía a la señora esta que es vicepresidenta que decía, no, que este país está muy bien. Y decía que este país está muy bien, que en este país no hay delincuencia, decía esa señora. Yo quisiera saber si esa señora vive en Marte. O quizá en una de sus fincas de veraneo que ella tiene, está pasando tanto tiempo que no está viendo la realidad que está viviendo el país. La señora Margarita Cedeño ha sustituido a José Ramón Peralta en los tremendismos y en la burla a la sociedad. Porque hablar de que en este país no hay delincuencia, que la delincuencia está controlada, cuando hace apenas pocos días mataron a una ciudadana en su propio hogar, solo para robarle. Y cuando al otro día José Ramón Peralta salió y dijo que no, que este era un país seguro, empezó la gente por Twitter, por Facebook, por todas las redes sociales, a publicarle al gobierno un asalto en Herrera, un asalto en la zona colonial, un asalto en tal sitio, un asalto, un robo. Óigame, reventaron las redes sociales publicándole al gobierno todo lo que ha pasado, todos los hechos delincuales y criminales que han pasado en las últimas semanas. Y sale esta señora con su sonrisita muy burlesca. No, en este país está seguro, este país está seguro. Lo que pasa es que ella tiene tanta finca y tanto apartamento de veraneo y esas cosas, que a lo mejor se pasa tanto tiempo en eso, que ella no se da cuenta de las cosas que están pasando en el país. Y por eso el 65% cree que el PLD ya debe salir del poder. Es porque la gente está sintiendo en carne viva lo que está pasando en este país. Independientemente de lo que digan
la propaganda pagada del gobierno día a día. Porque en eso, yo digo que este gobierno ha sido hasta más efectivo que Trujillo. En comprar todas las conciencias, en comprar todos los hacedores de opinión pública. Este espacio, más del 90% de las personas que lo ven, nos dicen que ven este espacio porque marcamos la diferencia. Porque marcamos una diferencia en términos de cómo tratamos los temas, porque no estamos vendidos al gobierno. Y aquí, señores, hay un comunicador que usted lo ve ahí con su chacabana hablando. No, que Danilo esto y Danilo aquello. Le están dando 63.500.000 pesos mensuales. ¿Para qué? Sí. Hay otro que tú lo ves pontificando como el Papa día a día ahí en un canal de televisión. Pero tiene 3 supuestas constructoras que yo no sé dónde están, haciendo obra por todo el país del gobierno. Y búsquese que todo es por ahí que anda. Esa es la realidad. Todo es así en este gobierno. Han comprado todos los hacedores de opinión pública. Y aún así, el 65% de la población cree que el PLD debe salir del poder. Cuando le preguntan a la gente, ¿y cuál es el tema que más le preocupa de lo que está pasando en el país? La gente dice la delincuencia, la criminalidad. Pero dice la señora esta, que es vicepresidenta, que no, que en este país que en este país la delincuencia y la criminalidad están controladas. A lo mejor ella pasa tanto tiempo en su penthouse allá en Juan Dolio por ahí, o en Cozón allá en las fincas que ella tiene por ahí, o en las que tiene en Puerto Plata, que sé yo dónde más, o quizá allá en Milán viendo al cosa este. O sea, ella pasa tanto tiempo en esas cosas que a lo mejor no se ha dado cuenta los hechos criminales y delincuenciales que están pasando en este país. Entonces ella quiere sustituir a José Ramón Peralta como vocero político del gobierno. Y sucede que José Ramón Peralta tuvo que callarse porque cada vez que hablaba, la opinión pública le respondía en un rechazo aplastante a todos esos disparates que hablaba, diciendo que este país era lo más mejor, como dice Lindsay, y que aquí todo está muy bien. Vámonos a la pausa, volveremos inmediatamente en este espacio por la mañana.